nos inclinamos ante el Señor en un momento de oración. Señor Dios y Padre nuestro, Señor santo y sublime, recibe nuestra adoración. Recibe nuestra petición para que abras nuestro sentido, abras nuestros oídos para escuchar tu palabra. Señor nuestro, vemos con preocupación que este mundo se ha olvidado de ti. Señor, no saben, no perciben, están ciegos, están sordos, y no ven que el juicio se acerca. Oh Dios, que de alguna manera nosotros como hijos tuyos estemos preparados para ayudar a nuestro prójimo. Señor, en nuestras familias puede haber alguno que aún no te conoce. En nuestras amistades puede haber alguno que no te conozca. En nuestro entorno hay personas que se han olvidado de ti. Por eso, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, muéstranos hoy por tu palabra que el juicio viene y que tú serás el juez justo. Te buscamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Juzgar es un término más bien legal que describe el proceso judicial de decidir entre la culpa y la inocencia. Eso es, simplificándolo bastante, eso es juzgar. Tiene que ver con evaluar, tiene que ver con las pruebas, tiene que ver con los atenuantes, hay muchas cosas. Esta palabra, juzgar, se usa principalmente para designar el veredicto en sí mismo, al cual se llega después de una investigación, generalmente. Nuestro Señor Jesucristo ha sido designado como el juez máximo y como tal nos ha prohibido lanzar juicio contra los demás. Debemos tener cuidado cuando nos juzgamos unos a otros. No solamente el Señor Jesús nos amonesta en esto, también el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, también les habla de que él no juzga a nadie, ni a sí mismo se juzga, porque el juicio le corresponde solo a Dios. El juzgar le pertenece solamente al Señor. En la lectura bíblica que tuvimos un poco antes, ahí en el Salmos 75, del 1 al 10, leímos, voy a poner el énfasis en algunos de estos versículos porque quiero buscar más bien en esta ocasión, en varios pasajes de la Biblia, lo que tiene que ver con Dios juzgando, lo que tiene que ver con juicio. Porque, hermanos queridos, como este mundo hace lo que quiere y no recibe el castigo aún, entonces piensan que no habrá ningún castigo. Piensan que pueden hacer lo que quieren y que no serán juzgados. Dios va a juzgar a aquellos que derraman sangre inocente, sangre que ni siquiera ha nacido. Dios juzgará. Dios va a juzgar a aquellos que tuercen el camino de Dios, inventando sus propios caminos, sus propias ideologías, que no tienen ninguna base científica, ni siquiera biológica, ni siquiera racional. Se cree como por fe. Es bien extraño todo esto, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. Dice Salmos 75 en el versículo 7, ya se leyó, pero esta parte me interesa. Mas Dios es el juez. Dios es el juez. Y esto no es algo que apareció ahí en los Salmos. Esto es desde el comienzo. Usted puede ir al libro de Génesis, en el capítulo 15 de Génesis, versículo 14. Dice así
la palabra del Señor, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esta fue una profecía de Dios directamente a Abraham. ¿Y qué está diciendo? Que aunque Dios use a naciones, a imperios, para castigar a su propio pueblo, después esas naciones, esos imperios, deben darle cuenta a Dios. Próximamente, en el orden de cosas, viene el juicio a las naciones. No estoy hablando del juicio ante el gran trono blanco, llegaremos allá probablemente también, pero desde un comienzo, desde Génesis, en el capítulo 15, se nos dice que Dios será el que juzga. Y usted llega a Apocalipsis y va a encontrar en el capítulo 20 exactamente la misma situación, Dios juzgando. Fíjese, avancemos en la Biblia, llegamos al libro de Deuteronomio, que significa repetición o reiteración de la ley. Dice Deuteronomio 32, versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo. Es evidente en la Biblia que hay juicios. De hecho, en mensajes anteriores ya hemos hablado de juicios totales, juicios de condenación. El Señor ya condenó a toda la humanidad con el diluvio en los días de Noé. El Señor ya condenó los desajustes, por ponerle un nombre liviano, sexuales, allá en Sodoma y Gomorra. Ahora está diciendo que Él también juzgará a su pueblo, y lo ha hecho, hermanos, lo ha hecho. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 23. No tenga temor de que lo estoy paseando por la Biblia. Nunca tengo esa intención, no quiero confundir. Simplemente estoy añadiendo los granitos de trigo para hacer la harina, y de esta harina hacer el pan que alimente nuestro corazón. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 23, un pasaje conocido: tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. La mayoría de las veces nosotros nos sentimos incómodos cuando la injusticia reina. Nos molesta la injusticia. Nos gustan las cosas derechas, nos gustan las cosas justas. Creemos que los malvados no serán juzgados. Los que se portan mal parece que la pasan bien. Los que se portan mal y los que hacen fraude y cosas así son los que se enriquecen. Y el que se esfuerza y trabaja, a ese no le va bien. Hermanos, pareciera el mundo injusto. Sería injusto si todo lo que es la existencia del hombre fuese solo en la tierra. Claro que sería injusto. Claro que sería injusto que todo lo que es el ser sea vivido aquí en esta tierra. Pero el hombre fue creado para la vida eterna. Y uno puede vivir eternamente con Dios o eternamente separado de Dios. Usted, el que decide. Si usted ya decidió, entonces hay que perseverar a seguir adelante, no para salvarnos, sino para servirlo a Él como Él se merece. Él juzga a sus siervos. A veces nosotros nos ponemos a juzgar a los siervos. No, el Señor dice: yo lo haré. Yo voy a darle la paga al impío. No tú ni yo, no la iglesia. Yo voy a hacer recaer sobre él todo su mal proceder, y esto vendrá sobre su cabeza. Voy a seguir. Dice Salmos capítulo 9, llegando otra vez al libro de los Salmos, pero ahora un poco antes del 75, capítulo 9, versículo 8, dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, refiriéndose al Señor. Salmo 58, 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Toda esta hambre y sed de justicia que a veces envenena la sangre aún, hermanos, todo eso será saciado. Amados, el Señor es justo. Él dará el pago, Él pagará.
todos los que hoy se burlan, todos los que hoy nos tienen arrinconados, como si fuéramos la peste nosotros. Los que ellos pueden hablar y nosotros no podemos. Se nos prohíbe, se nos impide, se nos censura. Mateo 5:22. El Señor Jesús, refiriéndose a los discípulos, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo sé que Jesús no dijo ninguna palabra ociosa. Si dijo esto, por algo es. Y es así, hermano, cuidado con el maltrato de palabras, cuidado en la forma en que nos tratamos unos a otros, cuidado con la forma en que tratamos a nuestros hijos. A veces como que le ponemos también lo que hace todo el mundo, le ponemos un adjetivo y ahí se queda: eres tonto, eres flojo, eres... Hermanos queridos, debemos tener mucho cuidado de calificar al prójimo, aún a los que son más cercanos. Cuidado con decirle a alguien necio por su forma de actuar. A lo mejor actúa como necio, pero decirle necio, el Señor dice: no, yo no lo acepto. Decirle a alguien fatuo porque tiene falla en su carácter o por lo que usted quiera, el Señor tampoco lo acepta. No estamos llamados nosotros para juzgar a nadie. ¿Quién es el único que puede juzgar? Es Dios. Pero es interesante que a la vez que va transcurriendo la progresión de la revelación de Dios, que se va prolongando y se va añadiendo más cosas, más conocimiento, a medida que eso pasa, llegamos de pronto a algo muy especial, que el Padre, nuestro Padre, delega, entrega el juicio a su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En esta revelación progresiva de Dios se nos está mostrando esto para que lo entendamos también. El juicio ahora le pertenece a Jesús. Yo digo, ¿qué va a pasar con aquella gente que han hecho de Jesús un mamarracho? ¿Qué va a pasar con aquellos que han hecho de Jesús un espectáculo, sacándolo del contexto que Él es? ¿Qué va a pasar con ellos? Hermano, si a nosotros nos ofende, el Señor también está ofendido. El Señor también llegará la hora del juicio, llegará la hora en que Él llame a cuentas. Más encima el Señor le dijo al Hijo: usted juzgue, y Él lo hará. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay personas que hacen una especie de división ahí y que dicen: no, yo contra Dios no voy a blasfemar, pero Jesús, bueno, Jesús era un hombre Jesús era un hombre más que hombre, era un hombre especial. Jesús es Dios. Lea Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Es muy clara la Escritura quién es el Señor Jesucristo. Estas palabras serían una blasfemia, que Dios quiere que honren al Hijo, que le den gloria al Hijo. El Señor no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, el Hijo tiene la gloria del Padre. Él mismo lo dice. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que envió al Hijo. Así de simple es la palabra. Ahora, sigo en el Evangelio de Juan. Juan 12:47 dice: al que oye mis palabras, es Jesús el que habla, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ojo, alguien puede usar este pasaje y decir: ¿ve que Jesús no vino a juzgar al mundo? Es cierto, ahora no vino. En esa primera venida no vino a juzgar al mundo. En esa primera venida de Cristo, cuando vino como un ser humano, cuando vino como un ser humilde, en esa venida de Cristo, Él tenía un solo propósito, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él es el segundo Adán. El primer Adán falló, el segundo Adán cumplió toda la ley.
ni una tacha, nada dejó de cumplir. Agradó al Padre en todo. Y cuando Él lo hizo, así como cuando Adán pecó, nos representó a todos nosotros, así también cuando nosotros creemos en lo que Jesús hizo y confiamos que solamente Él nos salva, entonces se nos aplica a nosotros esta bendición. Jesús no vino a jugar, pero vendrá. Eso lo sabemos y la Biblia lo va a seguir diciendo. Vamos a ir poco a poco y vamos a llegar a eso también. En el versículo 48, en el mismo pasaje de Juan, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Sí? ¿Cómo es eso? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjese, Dios, en la persona de su Hijo Jesús, está diciendo: ustedes ya están condenados. O sea, la palabra de Dios dice una cosa y usted está haciendo otra. Entonces, la palabra te va a juzgar. Porque usted desprecia la palabra, porque tú no le hiciste caso a la palabra, y la palabra es la que da estas instrucciones. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Usted no lo tiene? Bueno, la palabra te juzgó y te condena, porque no tienes al Hijo. Si tú crees que te salvas por tus obras, la palabra te juzga, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Cuidado, si tú crees que no hay Dios, la palabra te juzga, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero si lo hay, y está ahí. No es explicable el mundo sin Dios, no es explicable. Pero toda la gente dice: ¿cómo va a haber un Dios? Mire toda la injusticia. Hermano, Dios está juntando leña para el fuego. Eso es lo que está pasando. En la época de Noé, como vimos en mensajes anteriores, en la época de Noé, la gente estaba casándose, dándose en casamiento, hacían lo que querían y cada vez estaban peor. Y nos llamó la atención un versículo en esa ocasión, que Dios vio el comportamiento del hombre. Hoy día también lo hace. Así que la palabra, lo que se ha predicado, lo que se ha enseñado, la misma Biblia, juzgará al hombre. Y ya están juzgados. Fíjate, paso a otro pasaje, Hechos, capítulo 17. El que habla ahora es el apóstol Pablo, que está ante lo más granado de los intelectuales de su época. Está en Atenas y está enseñando acerca del Evangelio. Él dice en este versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Escúchame, Dios estableció ya un día que va a juzgar al mundo. Muchos lo llaman el día del juicio, pero ¿qué sigue diciendo? Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué está diciendo? Que el Señor va a juzgar al mundo, pero el juicio lo hará Jesús. Aquel varón a quien designó, dando fe a todos, porque Él es el único que resucita y ahora mismo está viviendo por los siglos de los siglos. Él vive. Romanos 8:1. Usted conoce esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo Romanos 8:1? Que para aquellos que están en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Por qué no hay condenación? Bueno, lo veremos en un momento dado, pero ¿qué la condena? El resultado final de un juicio. Después del juicio viene la condena o la absolución. O yo te absuelvo, la liberación, porque se probó la inocencia. Pero fíjese, para los que creen en Cristo, los que están en Cristo, ellos no tienen ninguna condenación. Capítulo 8, todavía de Romanos, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué está diciendo?
Está diciendo que no seremos juzgados por la ley, que no estamos en riesgo de muerte eterna, porque hemos puesto nuestra confianza en ese espíritu de vida que hay en Cristo Jesús. Otro pasaje, nosotros lo repetimos bastante seguido cuando tenemos la cena del Señor. 1 Corintios 11, versículo 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, sigue el versículo 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La iglesia, los creyentes, llevan las cuentas más cortas con el Señor. El Señor no nos va a condenar con el mundo. ¿Por qué? También lo veremos. Pero es importante que sepamos, hermano, el juicio se acerca. ¿Estás en Cristo? El que tiene a Cristo no pasará por ese juicio. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Me gusta mucho este pasaje. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por eso les dije, cuando el Señor aclaró esto, yo no vine a juzgar, dijo Jesús en esa primera venida cuando se hizo hombre. No vine a juzgar, vine a salvar. Pero ahora, en esta otra venida, en su manifestación, ahí, en su reino, Él tiene la autoridad de juzgar al hombre. Sigamos con 2 Timoteo, ahora capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo se pierde sin Cristo. Hebreos 9:27, esto lo conocemos bien. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Otra vez, juzgar. Comenzamos hablando que Dios lo juzgará. Comenzamos hablando de Salmo 75, del 1 al 10. Pero ahora la Biblia entera, por eso he hecho este paseo tan largo por tantos pasajes, porque la Biblia entera enseña esto. Hay juicio. Dios ya ha juzgado en el pasado, Dios juzgó en la época de Cristo y Dios sigue juzgando y está anotando, está llevando adelante su plan, y el Señor Jesús vendrá a juzgarnos, vendrá a juzgar al hombre. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Bueno, ya lo explicaremos más. Así también, ya que mencioné Hebreos 9:27, generalmente hablamos de eso, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, pero el versículo 28 continúa diciendo: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted lo espera? Casi no tengo ni una oración personal que no le pida al Señor que venga. Ven, Señor Jesús. Lo estamos esperando y creemos que Él viene. Para nosotros, salvación. Para el mundo sin Él, juicio, perdición, condenación. Por eso explicamos lo que es un juicio, lo que es juzgar. Vamos a seguir ahora saltándonos. Yo dije que comenzamos en Génesis con este tema. En realidad comenzamos en la mitad de la Biblia, el libro de Salmos. Pero desde Salmos saltamos al comienzo y hemos venido recorriendo muchos pasajes que nos hablan acerca de que Dios juzgará. Ahora estamos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, 18. Y dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Saltemos Apocalipsis casi al final, capítulo 20, versículo 11. Así lo pone el apóstol Juan. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró
para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Es fuerte. Creo firmemente que esto será. Ahí se hará justicia al fin. Hermanos amados, es tiempo de que hagamos lo que el Señor nos pide. Habíamos leído, y lo voy a repetir de nuevo, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y voy a volver a leer el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escúchame en esta parte. Esto es una declaración fuerte y solemne. Cristo fue ofrecido una sola vez. No está muriendo todas las veces que se celebra Semana Santa. No, Señor. Él murió una sola vez y fue suficiente para todos los pecadores, porque Él llevó el pecado de todos ellos. Tú eres un pecador que ha confiado su vida a Jesús como Salvador, o todavía estás confiando en tu religión o en ti mismo. Ten cuidado. El Señor ya juzgó a la iglesia, ya juzgó al creyente y lo encontró culpable. Lo encontró pecador y dijo, usted tiene que morir. Y eso me afecta a mí, porque yo soy un pecador, y te afecta a ti porque tú eres pecador. Pero Jesús tomó mi lugar, tu lugar, nuestro lugar, en esa cruz infame. Y ahí lo clavaron. Y cuando Él murió, cumplió la justicia de Dios. Y en Él todos hemos muerto. Y ahora en Él todos nosotros vivimos. Amados, nosotros ya fuimos juzgados, encontrados culpables, porque Dios es justo. Él no iba a decir, ya, échale nomás, yo te tengo buena, así que peca nomás. No, Señor. Jesús murió por nuestros pecados. Pero si alguien llega al trono blanco para defender su causa ante el juez justo y decir todos los argumentos que quiera delante de este juez justo, pero el gran argumento es la palabra. No creyó a Jesús, no puso su fe en Jesús, no cargó su pecado en la cruz de Cristo. No tuvo fe para eso. Creía que podía llegar muy campante a la presencia del Señor. No, Señor. El Señor juzgará a la humanidad. Vuelvo atrás. Juan 5:24. De cierto os digo. Es Jesús el que está diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y escucha lo que dice. Y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ya fue juzgado. Y ese pecado tuyo y mío y nuestro fue pagado. Ya alguien pagó por ese pecado. Y nosotros estamos en Cristo. Y cuando Él moría estábamos en Él. Ni siquiera nacíamos. Pero Dios ya nos conocía. Porque nuestro Dios lo sabe todo. Y desde el comienzo, y desde aún antes de que el mundo fuese, ya éramos amados por Él. No vendrá a condenación, que no te engañen. El que tiene a Cristo no va a venir a condenación. Ha pasado de muerte a vida. ¿Quién lo dice? Cristo. Yo le creo. Por eso soy creyente. Yo le creo. Le creo a Cristo. Por eso soy cristiano. Así como algunos les creen a Marx
y son marxistas. Yo le creo a Cristo y soy cristiano. Y eso es. Amados, Dios juzgará este mundo. Lo lamentable es que va a ser muy pronto. Él ya viene. Y ya no viene como un manso cordero. Ahora viene como león. Ahora viene como rey, no como un humilde carpintero. Ahora viene en gloria y majestad, no como un niño que no tenía dónde nacer. Ahora viene con poder, autoridad y gloria. Y es la esperanza de la iglesia, que cuando eso suceda, nosotros vengamos con Él. Vamos a seguir tocando estos temas más adelante. Por ahora, meditemos, examinemos, compartamos. Que el Señor te bendiga, te guarde y te use para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, que así sea, Padre.